Contento de poder seguir con esta línea de la enseñanza un poco del martes pasado, que habíamos hablado de lo que significaba genuinamente la fe, de lo que representaba en su idioma original la fe, que si usted recuerda, si estuvo prendido a la emisora el martes pasado, habíamos hablado que y mencionado que se trataba de visualizar. Y justamente la fe no era creer, y que la fe no era ciega, sino que uno cree después que es visualizado con respecto a las cosas. Y habíamos dado varias referencias eh, de, de cómo Dios o el Altísimo o los del reino de Dios nos dan para que visualicemos cuál es el propósito, el plan que ellos llevan adelante y el desarrollo de todas las cosas. Por eso siempre se decía que la escritura dice que el Espíritu de Dios nos revela, nos lleva a toda fuente de verdad y de justicia, y nos da a conocer las cosas que han de venir. O sea que nos revela un perfecto plan a través de la visualización, porque quien nos da la revelación es el Espíritu de Dios. Si bien las escrituras, tenemos las escrituras, pero dentro de las escrituras contienen todas las revelaciones, pero muchas de ellas están encriptadas y se merece justamente nuestra debida atención. Así que, bueno, hoy vamos a seguir también justamente con este lineamiento del tema de la fe. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3, vamos a leer, tomar lectura hasta el verso 9 si no me equivoco. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Qué bueno es, una esperanza que verdaderamente es viva. Vio que dice que algunos dicen ese dicho, esta es más largo que esperanza de pobres, pero bueno, esta esperanza es viva. Y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, o sea, mediante lo que uno visualiza, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe o vuestra visualización, que es mucho más preciosa que el oro, y hablando del oro, ¿no?, que se prueba, aunque que se prueba en fuego, aunque es perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe o visualización, que es la salvación de vuestras almas. Fundamental, Dios nos llama primero para que visualicemos, para que tengamos fe en Él, para que creamos, nos da a entender, y el objetivo de eso es la salvación. Pero no solo es la salvación, sino también para que trabajemos, que llevemos y compartamos su yugo, esa invitación que Él nos hace de llevar y ponernos el yugo de Él, compartir la responsabilidad que Él tuvo. Pero hay algo muy importante que a veces uno no logra entender o no logra comprender, porque cuando uno empieza a caminar en Dios, acepta a Jesús y es lindo, uno siempre vive ese primer amor con alegría. Pareciera como que uno, como desconoce y tiene esa inocencia de una criatura y piensa que dentro del camino del Señor o en la viña del Señor
todos los hermanos son amor, que todo es lindo, que todo es hermoso, que nada nos va a detener, que no va a pasar nada, que somos protegidos y que esto y que el otro. Y porque es una realidad, cuando uno se enamora del Señor, ese primer amor así, es como un niño, es como un niño. Pero hasta que los zapatos empiezan a apretar y se piensa que los hermanos no tenían tanto amor como parecían tener, que de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, la situación empieza a cambiar, se da cuenta que dentro de las congregaciones hay celo, hay envidia, que hay mucha falsedad, que hay mucha hipocresía, y sumado a esto vienen aflicciones y vienen situaciones que a veces a uno lo desaniman, lo agobian. Tenemos que entender que es lógico que si nosotros estamos en el mundo, el Dios de este mundo es Satanás y le pertenecíamos, quieras o no, pongan el título o el nombre que quiera, le pertenecíamos. Y cuando una persona acepta seguir a Jesús, quiere seguir a Jesús, y quieren encaminarse en su verdad y en su camino, es obvio que al enemigo no le va a agradar, no le va a gustar. Y van a venir diferentes circunstancias que el enemigo va a preparar para hacerte caer, para hacerte tropezar, para que abandones el camino, para que tu fe decaiga, que vos te salgas del camino. Acuérdense que hay una armadura en el libro de Efesios 6, los dardos nos habla de los dardos del maligno, que nosotros tenemos que tener el escudo de la visualización en alto, y bueno, y eso es obvio y es entendible que cuando uno comienza vengan todos esos ataques de diferentes índoles. Pero también tenemos que tener en cuenta que el Señor nos prueba, que nosotros cuando decidimos seguir a Jesús vamos a ser probados, porque en las pruebas uno va formando el carácter, uno va formando, o mejor, formando y transformando su carácter. Porque en Dios dice, no, Dios me hizo así, este es mi carácter. No, en Dios las cosas son hechas nuevas. Por eso la Biblia nos habla y nos enseña que nosotros como hijos de Dios tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. La palabra espíritu en hebreo es ruach, me habla de viento, y en griego koiné, que es el Nuevo Testamento, es neuma, que justamente también me habla de un soplo, de un viento, un aire, y en este caso es tu motivador. A ver, ¿qué es lo que te motiva? Tenés que cambiar tu motivador, porque uno cuando está en el mundo está motivado siempre con la viveza y las mañas del mundo. Por eso estamos viciados de esos deseos engañosos. Estamos contaminados, absolutamente contaminados. Entonces, cuando llegamos al mundo, esa viveza o ese motivador de maldad que tenemos encima no sirve. Entonces lo tenemos que renovar, tenemos que sacarlo. Y empiezan los desafíos, porque justamente Dios te manda a amar al que vos no querés amar. Te manda a que perdones a quien no tenés ganas de perdonar. Te dice que quites el celo, que te quites la gritería, la maledicencia, porque todo eso no sirve. Eso lo traías en el mundo, pero cuando empezás a caminar al Señor, entonces viene la prueba, viene la circunstancia. Y muchas veces en todo este trato que Dios empieza, o el Altísimo empieza a hacer con nuestras vidas, esto hablemos que es fuera de los ataques del enemigo, porque a eso le sumamos los ataques del enemigo cuando queremos hacer la voluntad, porque capaz que viene una prueba, una situación que tenemos que pasar, y automáticamente el acusador ya viene, ¿dónde está tu Dios? ¿Viste? Que es todo mentira lo que te dicen. Están de las dos partes bien ataque. Entonces uno se encuentra en una lucha interna que no sabe qué hacer. Pero es todo parte del proceso y del crecimiento. Y
esa fe o esa visualización de las cosas del reino van a ser puestas a prueba. Porque acá dice que el fin de la fe, de la visualización, es la salvación. Para eso nos visualizan, porque quiere que seamos salvos. Y así como el oro se prueba, y aunque el oro es perecedero, se prueba en fuego, nuestra fe también se tiene que ser probada. Porque nosotros podemos decir, fui visualizado, lo creo. Nosotros el martes pasado compartíamos un pasaje de el eunuco, que era un principal de la reina de Candace, que iba leyendo al profeta Isaías, que se le acercó Felipe, que le preguntó si leía, si entendía lo que leía. Le dijo que no, ¿cómo voy a entender si no hay que me explique? Se subió Felipe al carruaje, le habló, lo visualizó, le explicó todo lo que él creyó y se bautizó. Nosotros ya no sabemos más que esa parte de la historia, pero lo que yo le puedo asegurar, aunque no esté escrito, es que ahí empezaron los verdaderos problemas también para este eunuco, porque seguramente vinieron pruebas, vinieron dificultades, donde él tenía que sostener lo que había creído y aferrarse si quería obtener la salvación. Como todo aquel que cree en Jesús y quiere ser salvo, obvio que va a ser puesto a prueba nuestra fe y nuestra confianza. Dice que no tenemos que perder la confianza en lo que creemos, en lo que fuimos visualizados, porque nuestra confianza tiene un gran galardón. Y tenemos que estar siempre preparados para presentar batalla ante todos aquellos que nos demanden la razón de la esperanza que habita en nosotros. Y hay situaciones que son fuertes, van a venir enfermedades, van a venir situaciones. Le voy a alentar algo, amados hermanos, para que usted no sea tan ingenuo si recién empieza o no en el Señor, para que no crean las mentiras, que usted porque está en Dios no se va a enfermar, que usted porque está en Dios no va a sufrir, que usted porque está en Dios no le va a pasar nada. Eso es una gran mentira. Sí te aliento a que te aferres a Dios. Nunca me voy a olvidar unas palabras que me dijo la esposa del pastor, que fue mi primer pastora cuando yo conocí al Señor. Yo era muy nuevito en el Señor. Y un día ella estaba sentada, ella partió ya con el Señor. Ella estaba sentada afuera, época de verano en la iglesia, una tarde, y yo llegué y saqué una silla de la iglesia y me senté al lado de ella. Y me acuerdo que me recosté así sobre su hombro. Yo era joven todavía, jovencito. Y ella con una palmada así en la rodilla me dijo: Francisquito, me dice, Francisquito, ¿te puedo decir algo, papi? Con mucho amor me lo dijo. Sí, le digo, pastora, dígame, ¿viste los hermanos acá dentro de la iglesia? Sí. Bueno, ellos te van a lastimar. Ellos te van a herir y te van a hacer llorar. ¿Viste tu pastor? Sí. Él te va a lastimar. Te va a herir y tu corazón te va a doler. Y me dijo algo muy impactante. Mírame, me dijo. Yo te voy a lastimar. Yo te voy a herir. Pero ¿sabes qué, papá? Jesús nunca, jamás va a hacer algo para lastimarte o herirte. Nunca te agarres de nosotros ni de ningún hombre. Créele a Él. Tristemente esas palabras se cumplieron. Los hermanos, hubo una época que los hermanos me querían linchar, me querían porque cuando uno es nuevo, viene con una fuerza, con un ímpetu, quiere trabajar para el Señor, está enamorado del Señor, todo claro, y vos empezás a mover todo lo que está estancado ahí, el agua, todo, y este que se cree, que recién entra, que acá, que allá, ya se le va a pasar el primer amor, vas a ver, viste, siempre están en eso y te empiezan a dar látigo. Se cumplieron esas situaciones. Me di cuenta que los hermanos no eran tan fieles como decían ser, que no tenían tanto amor como decían tener, pero bueno, le doy tantas gracias a Dios por esas palabras, porque
en medio de todo el proceso que yo vivía, de la situación que vivía en esa situación de prueba que hubo los primeros 5 o 6 años de mi vida en el Señor, fueron terribles para mí con el tema de la prueba. Yo tenía a mi esposa, no teníamos casa, alquilábamos, íbamos de acá para allá, hasta dentro de la iglesia tirábamos colchón y dormíamos porque yo tenía a mis hijos, no tenía casa, no tenía nada. Pero había algo que yo me había aferrado y me acordaba una palabra, si no me equivoco está en Isaías, cuando miraba yo el hueco de la cantera donde fui arrancado. Y miraba atrás, yo no quería volver ahí. Entonces, nunca quise volver ahí, ni quiero, jamás. Y me bancaba la que venía. A suma de eso, lógico, venía el diablo, venían todos, y se hacía fuerte. Pero nuestra confianza es probada. Y se siente el peso, porque uno se siente la opresión, la presión, siente la murmuración. Pero la Biblia también nos enseña que es necesario el que también, no solo fuera la situación, los problemas, sino que también dentro de la congregación haya roces entre los hermanos. Cuando habla de roces, limar aspereza, porque de esta forma se van a saber separar quiénes son los de Dios y quiénes no son los de Dios. Usted va a ver siempre en las congregaciones que hay hermanos que van adelante y que se diferencian de otros. ¿Sabe cuál es la diferencia en esos hermanos? Usted puede ver que hay hermanos que van creciendo y que van madurando y que es la disposición del corazón. Es el querer servir al Señor. Y eso no quiere decir que estos hermanos no sufran, no les duela o no lloren o no tengan tristeza, sino que han tomado una decisión de ser fieles, que han entendido que la gente falla, la gente siempre va a fallar, pero el Señor siempre va a estar ahí. Y en todo tiempo y en todo momento nuestra fe, nuestra confianza va a ser probada. Así que te aliento y te animo que si estás pasando una situación de estas, que cobres ánimo, que no te quedes, que Jesús te ama sobre todas las cosas. Jesús te ama sobre todas las cosas. Y Él quiere que vos seas salvo, también quiere que vos aprendas a confiar en Él. Es un proceso de la madurez, de ir madurando en el camino del Señor. He vivido en estos años ya casi 24 años en el camino del Señor. Me he sido defraudado, usado, engañado, miles de situaciones viví. Pero lo que aprendí es que el Señor es justo. Y a mí lo que me interesa es servir y agradarle a mi Señor. Y servir al Señor. He tenido discordia con pastores, con hermanos, con gente de afuera, con gente de adentro, de distintas índoles. Pruebas, situaciones, ataques del enemigo, falsos testimonios que se han levantado, que han dicho, yo no sé, seguramente alguno debe saber lo que se hace la carne cuando hacen el charqui, que cortan la carne y la ponen al sol con la sal, así la mojan que se cocine. Bueno, y hay situaciones que agarran tus pedazos de cuero, cuando te sacan el cuero, y lo ponen así al sol y lo exhiben. Y esas situaciones las vas a vivir, las vas a pasar. A ver, no podemos agradarle a todo el mundo. Lo importante es que le podamos agradar a Dios. Si agradamos a Dios, listo. Tenemos que guardar el testimonio y cuidarnos. Por eso te aliento a que sigas adelante. Que Jesús es la mejor opción que te puede pasar en tu vida, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Y como te vuelvo a repetir, nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. La gente que va a la mina y encuentra oro, los buscadores de oro. Hay programas en History Channel, lo de la fiebre del oro y demás, que traen el oro, pero lo venden a un precio. Pero esa gente que compra el oro son los joyeros. El oro entra en un proceso.
en un proceso de transformación y lo ponen en el crisol y lo derriten todo. Y ese fuego quema toda la mugre, toda la escoria, todo aquello que nos sirve, lo separa. El fuego separa lo que nos sirve de lo puro. Y cuando lo logra separar, viene otro proceso, que es el fuego, la parte del moldeado, de darle una forma, de que ese oro valioso termine siendo una joya valiosa. Entonces ese proceso en el Señor es difícil, es difícil. No te voy a negar y no te voy a decir que es fácil, pero que vale la pena cruzar ese camino. Todo aquel que pretenda y quiera seguir a Jesús va a ser probado. Te voy a contar un secreto. En este momento hay personas que están entrando en una prueba. Hay otras que están en medio de una prueba y hay otras que están saliendo de una prueba para volver a entrar en otra prueba. Y así hasta que el Señor venga. Porque necesitamos ser perfeccionados. Escucha este pasaje bíblico, lo que dice Oseas 2:14. Pero he aquí, yo lo atraeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto de Dios. En el desierto, una vez el pastor me decía, pueden suceder dos cosas. O encontrás un manantial, o te haces un becerro de oro. Lo que dice el pueblo de Israel. En el desierto es un lugar árido, inhóspito, donde las tormentas, el viento de arena, esas tormentas de arena, las rocas más duras las transforman en polvo. En el desierto es donde uno aprende a depender de Dios o abandona a Dios. Porque cuando uno empieza a incursionar en la fe, Él te va a seducir y te va a traer y te va a llevar al desierto. ¿Justamente para qué? Para poder hablarte a tu corazón. Para poder hablar a tu corazón. Porque es la única forma para Dios poder formarte, ayudarte a que vos puedas entender y comprender su voluntad, qué es lo que Él quiere. Porque hay muchas cosas que necesitan desprenderse de nuestras vidas. Y es ahí, cuando nosotros confesamos con nuestra boca y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Cuando decís eso, lo que estás diciendo en realidad es, Señor, yo ya no quiero hacer lo que yo quiero. Ya quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Ya quiero dejar de guiarme por mis propias emociones y mis sentimientos. Y en esa declaración que vos haces, que uno hace, Dios va a escudriñar también tu corazón. Para ver si es verdad. Y si es verdad lo que vos estás diciendo y estás convencido de lo que estás diciendo, lo va a poner a prueba. Y te va a llevar al desierto. Y en el desierto te vas a sentir solo. En el desierto vas a estar en la iglesia cantando con los hermanos y vas a ver que nadie te va a entender. Ni el pastor te va a entender. Ni el pastor, ni la pastora. Te pueden llegar a escuchar, pero cada uno vive su desierto de diferentes formas. Lo único que yo te puedo decir del desierto, que depende de la disponibilidad que tenga uno de comprensión y de aceptación y de resignación a hacer la voluntad de Dios, el tiempo que dure uno en el desierto.
porque no es otra cosa que una ayuda para poder crecer. A veces decimos, Dios, yo quiero paciencia. Pero Dios no te va a dar paciencia. Dios te va a dar la posibilidad de que vos te vuelvas una persona paciente. Cuando vos le decís, Dios, yo quiero tener amor. Dios no te va a dar amor. Él te ama. Pero te va a dar la oportunidad de que vos aprendas a amar. Claro, porque el amor de Dios es diferente a nuestro amor humano. El amor de Dios no tiene condiciones. De ahí que hay un mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros no amamos a las personas, es porque tampoco sentimos ni siquiera el amor por nosotros. No tenemos ni siquiera compasión de nosotros. Y eso es un punto muy fundamental también, cuando nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo amar a alguien, a nuestro prójimo, si nosotros mismos ni siquiera nos amamos? No nos queremos y descuidamos aún la salvación que se nos ofrece. Señor, yo quiero que vos me quites el celo. Dios no te va a quitar el celo. Dios te va a dar la oportunidad de que aprendas a ejercer el dominio propio y que controles tus emociones y sentimientos pasionales, satánicos, animales y diabólicos, porque los celos son contiendas, son división. ¿Y de qué forma lo va a hacer? Bueno, a ver, este me pide paciencia. Y va a venir un hermanito de la iglesia o alguien de afuera, todo, y te va a meter el dedo en la llaga. Y no te va a gustar. Pero también tenés que entender que te está dando la oportunidad Dios de que vos aprendas a perdonar, a ser paciente. Porque la Biblia en un proverbio dice que no hay mayor honra para el hombre que pasar por alto la ofensa. Entonces eso nos está enseñando a doblegar nuestro orgullo. Nos está enseñando a humillarnos, a ser humildes de corazón. Así en diferentes situaciones empieza una transformación. Si bien Dios no hace acepción de personas, llama a todos. No importa si vos te prostituís, no importa si vos mataste, si vos robaste, si te drogaste. Si sos un abogado, Dios te llama igual. Vos dirás, no me drogué, no me robé, no maté, pero necesitas a Dios, porque tal vez tenés orgullo, tenés vanidad. Necesitamos a Dios. Y Dios siempre nos va a probar y va a tratar con nuestras vidas. Porque necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar y regenerar. Porque todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitamos pasar por ese proceso de transformación. Me acuerdo que mi esposa, una mujer jovencita en su momento, no salía a bailar, no se drogaba, una familia hecha y derecha. Claro, escuchaba los testimonios de la hermana de la iglesia y yo qué hice, yo qué. Es como que no había una excusa, porque a veces es como que nos inculcan que si no sos un chorro, si no sos un drogadicto, si no vienes reventado como un sapo a la iglesia, no tenés testimonio y no te aman. No hace falta llegar reventado como un sapo por las diferentes situaciones de la vida a la iglesia. Tal vez simplemente por una ansiedad de vacío en tu corazón. Y llegás y Dios te llama. Pero eso no quiere decir que no pases por una prueba. Es más, ella ha pasado desiertos también que, si Dios le permite, un día se va a sentar y nos va a contar también. Pero lo importante es que Dios te va a traer al desierto. Y te quiere hacer comprender. Y te quiere hacer entender. Que su amor sobrepasa todo entendimiento. Y que aun cuando... A ver,
Dios cuando te llama sabe quién sos vos y sabe quién soy yo. Más vale que sabe. Sabe que no sos un nenito de pecho o una nenita de pecho. Cuando Él me llamó a mí sabía quién yo era, y cuando lo acepté Él sabía quién yo era. Ahora, que Él haya tenido misericordia y paciencia conmigo, aun cuando yo lo cuestionaba, le criticaba, lo amenazaba, en el momento difícil de prueba y demás, cuando no entendía ni por qué me pasaba lo que me pasaba, hasta lo amenazaba a Dios. Pobre perejil, habrá dicho Dios ¿no? Porque cuando había situaciones que ya me superaban, que no daba más, que reventaba por dentro, que no daba más, me sentaba en el altar y lloraba en la iglesia. Estaba solo en la iglesia y lloraba y decía, Señor, siento que me muero. Siento que no puedo más, no quiero seguir más, no tengo más ganas, no puedo más con esta situación. Siento que me muero y justamente es lo que quiero. Que te mueras. Porque yo necesito habitar ahí, en tu corazón. Esas situaciones son difíciles. Difíciles porque vos sentís que te golpea de tal forma y vos ves que otros hermanos tal vez ni siquiera no han vivido, no han pasado esa situación, pero a vos no es como que no te daban, en mi caso te voy a hablar, es como que no teníamos un respiro, parecía que no puede, y nos golpeaba de todos lados. Fueron 5 años que no pude levantar cabeza, como que decir, servíamos, predicábamos, íbamos acá, íbamos allá, caminábamos por todos lados, no teníamos un mango, no tenía trabajo, me echaban de una casa, me iban a otra, porque no teníamos para pagar alquiler, con los chicos, con mi esposa, y un montón de situaciones. Pará un poco, amigo. Y los hermanos no entendían cómo nosotros seguíamos y avanzábamos. Había hermanos, me acuerdo que un pastor me decía, si a mí me pasa eso que te pasó a vos, yo ya hubiese dejado todo. Gracias por el aliento, hermano. Pero te voy a decir algo. Te voy a contar algo. Dios estuvo conmigo en ese desierto. Cuando escaseaba, Dios estuvo conmigo. Cuando me tocaba reír, Dios estuvo conmigo. En todo tiempo, en todo momento. En esas situaciones que surgen también, que parece que la vida te golpea tan duro, que lo único que escuchas es la murmuración de los hermanos, de las hermanas. Y de tu familia también. Este es un vago, no tiene ni que hacer muerto, que acá, que allá. Pero vos decidiste servir a Dios. Y no es que vos no quieras trabajar. Yo, hermano, le puedo asegurar que yo desde chico trabajo. Como siempre le digo, yo soy un bicho de obra. Toda mi vida hice obra, trabajé en la obra, sigo trabajando en la construcción toda mi vida. Gracias por la gracia y misericordia de Dios me creé con la cultura de trabajo, sé hacer de todo. Y hubo una época que no tenía trabajo. Y usted imagínese alquilando y con hijos chiquitos. Y en el desierto donde Dios te habla, donde Dios te pone a prueba, a ver si me amás como decís que me amás. A ver si vos estás dispuesto a dejarlo todo por mí como decís. A ver hasta dónde llegás. Te voy a probar. Porque me gusta esa propuesta desafiante que me haces. Pero primero necesito probarte para ver si es verdad. Porque hay algunas cositas que quisiera, arreglar en tu vida o en tu corazón. Hay algunas cosas que necesito cambiar en tu vida y en tu corazón. Y yo me sentí muy seducido por Dios. Y muy atraído por Dios. Y muy apaleado también. Pero lo que ¿sabes qué es lo que se dolía? Mi orgullo. Porque sentía que mi corazón explotaba, se desgarraba en 1000 pedazos. Y uno se siente que no da más.
Y me sentí un día tan mal que hice algo que ofendí a Dios. Yo creí que lo ofendí. Y me acuerdo que estaba en un culto en la iglesia. Y se levantaba, había hermanas que eran profetisas y demás. Y yo estaba en el culto, ahí todo en un rincón. Era portero de la iglesia, me acuerdo que estaba parado al lado de la puerta, todo. Y cuando una hermana se levantaba a profetizar, se callaban todos, se pagaba la alabanza, se escuchaba qué es lo que decía y a dónde iba y a quién le hablaba. Hoy empezó una hermana, entregó a uno, a otro, y yo la veo, se me viene la noche, dije yo, porque yo la veía que se acercaba. Puso primera, puso segunda y encaró para mi lado y dijo, acá me pego una humillada, el Señor me avergüenza. Y me acuerdo que 2 palabras que me partieron al medio, Maxi. Se acercó la hermana, puso la mano en mi pecho y me dijo estas palabras. ¿Todavía no te has dado cuenta que con amor eterno te he amado? Hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina porque, hermanos, me desarmé. Sentí tanta vergüenza. Y me fui al altar y lloraba desconsolada porque no podía entender cómo Dios te podía amar tanto. Es el proceso de que uno vive. Es el proceso. Y así te puedo contar, pero muchas cosas. Uno va madurando y va creciendo. Y aprende muchas veces a los golpes. Pero por cabezón, por soberbio, por orgulloso, por no querer darle el brazo a torcer a Dios. Pero los únicos perjudicados somos nosotros cuando sucede eso. Y esa pulseada no la ganamos nosotros. Esa pulseada la gana Dios. Si es que le damos el lugar para que Él transforme nuestras vidas. Así que, bueno, hermanos, aquí estamos con el tema de Dios trata con nuestras vidas, Dios nos prueba. Y para transformar nuestras vidas. Esa es la realidad. Si queremos un compromiso, ¿entendés? Tenemos que darle la prueba de que verdaderamente lo amamos. A Dios no lo convencemos con decirle, Señor, sí, yo te amo. A Dios no lo convencemos, a Dios se lo tenemos que demostrar. A ver si estamos verdaderamente dispuestos a hacer lo que Él dice y lo que Él quiere. Aparte, la Biblia me dice que Jesús es el eterno, es el autor de la eterna salvación, pero para los que le obedecen. Y si uno no está dispuesto a obedecerle, a ver, en la prueba y en las circunstancias de la vida, en el cada día, es donde Dios nos da la oportunidad que le podamos demostrar a Él con nuestros actos y nuestros hechos que verdaderamente estamos dispuestos a amarlo obedeciéndole. Si nosotros le obedecemos, todo bien, porque perfecto. A ver, esto no se basa en sentimientos. La fe no es un sentimiento, una emoción. Hoy me siento bendecido y estoy. Hoy me siento que toco el cielo con las manos y voy para adelante. Y entre la primera situación me caigo. ¿Sabe qué había dicho el apóstol Pablo? Estaban por cortar la cabeza. Pablo, ¿sabe por qué lo decapitaron y no lo crucificaron a Pablo? Porque tenía la ciudadanía romana. Y los romanos no crucifican a su gente. Aunque era judío, como ciudadano romano, no lo crucificaron. Entonces, lo decapitaron. Lo sufre menos que una crucifixión. Pero en sus últimos días, él estuvo ahí. Supongo que los carceleros, porque estuvo sus últimos días en la casa alquilada, estaba ahí, sabía que iba a ser, y le habrán ofrecido muchas cosas tal vez a Pablo. ¿Y qué él quería? No, dame
un cuaderno, tráeme una pluma, tráeme un lápiz no sé, pero una pluma. Me imagino esa situación, ya de grande, y escribiendo: hermanos, estoy a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla. He guardado la visualización. Por lo demás, me espera una corona incorruptible. Y no solo a mí, sino a todos los que le aman. Imagínense hasta el último momento de su vida. Gócense, alégrense, sigan adelante. Yo ya peleé la buena batalla, guardé la fe. ¿Sabe qué? En mi cuerpo yo llevo las marcas del Evangelio. Lo reventaron a palo, lo apedrearon, lo azotaron con látigo, lo azotaron con vara, hasta lo dieron por muerto. ¿Sabe que lo apedrearon? Muchachos, gozaos y alegraos. Y Pedro nos habla un poquito de eso también. La convicción que tenía Pablo, ¿no? La certeza. El Espíritu de Dios le avisaba en distintos lugares donde iba que el Espíritu de Dios le avisaba que iba a tener aflicciones, persecuciones. Pero él tenía una meta: cumplir su ministerio. Y dice que yo de ninguna cosa hago caso. Ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí. Desciende de Judea, unos capítulos más adelante. Posaron ellos en la casa de Felipe el evangelista. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y desciende de Judea un profeta llamado Agabo. Y le agarra el cinto a Pablo. Se lo ata en los pies, se lo ata en las manos. Y le dice: así van a atar al varón en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y van a entregar en Jerusalén. Para esto, para el otro, para acá, para allá. Y dice que los que estaban ahí con Pablo en ese momento quisieron robarle la fe a Pablo. Porque se dejaron ganar con el sentimiento y con la emoción. Le dijeron: Pablo, no vayas. El mismo Dios, el mismo profeta te está diciendo que te van a matar, que te van a apedrar, que te van a hacer de todo ahí en Jerusalén. No vayas. Pero Pablo, como tenía una entrega absoluta, les dijo: ¿qué hacen llorando? ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Ustedes todavía no entienden que... A ver, yo no solo estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por la causa de mi Señor Jesús. Así que córranse, porque esto no me va a detener a mí. Eso es certeza y es convicción. Ese hombre estoy a punto de ser sacrificado. He guardado la fe. Mire cómo no lo va a guardar todo lo que vivió y lo que hizo. No le importaba nada. Lo que quería era cumplir con lo encomendado. Y así lo hizo. Creo que fue el que mejor entendió la gracia. Pero Pedro, en 1 Pedro 4:12 al 19, dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois partícipes de los padecimientos de Cristo. A ver, si estás en Cristo, más vale que te van a venir pruebas, más vale que te van a venir ataques del enemigo, más vale que vas a ser fogoneado, te van a tirar dardos, saetas de todo el enemigo, y van a venir pruebas y luchas y dificultades. ¿De qué te sorprende como si fuese algo extraño? Si así como Cristo padeció, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Pablo le decía a Timoteo: como buen soldado de Jesús, sufrí las penalidades. Yo las sufro hasta prisiones, como si fuese un malhechor. No lo era, pero la palabra de Dios no está presa. Y si querés militar, no te enredes en los negocios de la vida. Si querés agradar a aquel que te llamó para que seas un soldado, un obrero fiel,
No te rías de las cosas del mundo. Si querés ser coronado, luchá legítimamente. No tomes atajos. Porque los que toman atajos y hacen trampa, no reciben corona. ¿Querés participar de los frutos? Hacé como labrador. Laburá primero. Consagrate, entregate. El tiempo de la cosecha viene solo. Ahora, si vos tomaste la decisión de sembrar cebolla y llegó al final y querés papa, ya tomaste tu decisión. Si vos hiciste mal y querés cosechar bien, no, amados. Eso es una ley universal. Todo lo que el hombre siembra va a cegar, va a cosechar. Cada decisión que vos vayas tomando en tu vida día a día, te vas a encontrar con el fruto de la decisión que tomaste ahí nomás al paso. A un tiempo te vas a encontrar con el fruto. Sea bueno o sea malo, el fruto siempre está. Porque las consecuencias vienen. Si hiciste bueno, vienen consecuencias buenas. Si hiciste lo malo, vienen consecuencias malas. Y si hiciste lo bueno, a veces también el diablo te da coletazo para que no sigas avanzando. Pero tenemos que estar preparados y fortalecidos. Decía en este caso Pedro, no te sorprendas como si fuese algo extraño. Los que sirven a Cristo están en una guerra continuamente contra el imperio del mal. Dice, sino que se gócense cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Amado, cuando venga el Señor y nos lleve y estemos con Él y nos gocemos porque fuimos participantes, fuimos hallados dignos de ser participantes porque estamos con Él. Si estamos con Él ahí en ese momento cuando Él venga, es porque Él nos tuvo por dignos, porque fuimos participantes de los padecimientos juntamente con Él. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Escuche esto. El mundo aborrece a Jesús. Por eso os va a aborrecer a ustedes. Y si el mundo aborrece nuestros actos, es porque justamente el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Y nosotros estamos en un mundo que está gobernado por las tinieblas. Y es lógico que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, vamos a encontrar las represalias del imperio. Hasta cosas inexplicables. Y vamos a decir, ¿qué le pasa a este o a esta? Y bueno, justamente, tomados por el enemigo, hacen lo que tienen que hacer. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como un homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Presta atención, porque hay algunos que padecen por entremeterse en lo ajeno. Y estos son los especialistas en ajenología. Son los que se ocupan de la vida ajena y no de la propia. Padezcan por servir a Dios, pero no por entremeterse en lo ajeno. O como si fuese, o como un homicida. Pero si alguno padece como cristiano, como hijo de Dios, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Me acuerdo cuando lo casaron a Pablo, a Juan y demás que fueron a predicar en el primer capítulo del libro de los Hechos, lo casaron, los azotaron y le obligaron a que no hablen más. Y ellos iban contentos de haber padecido y que los azotaron por causa del Señor Jesús. Estaban contentos porque padecieron por causa de Jesús. Porque los azotaron. Y se sintieron felices porque los azotaron. Capaz que los azotes le dolieron. Pero era mayor el gozo de saber que los azotaron por X causa. Y justamente esa causa era por hablar de Cristo.
y fue mayor el gozo que el dolor de los látigos o de la vara. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Perdón, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Hey, nosotros somos templo y morada. Nosotros somos templo y morada. No el mundo. No las 4 paredes donde vas a cantar alabanzas. Vos sos templo y morada del Espíritu de Dios. Vos sos casa de Dios. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces gocémonos, hermano. Gocémonos. Y si el justo con dificultad se salva, aleluya, presta atención. Busquemos su reino, el reino de Dios, y su justicia, para entrar en esa justicia y ser justos también nosotros. Porque los justos con dificultad se salvan. Lo repito, con dificultad se salvan. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaron a Jesús. Vos esforzate para entrar por la puerta angosta. Muchos van a procurar y no lo van a poder hacer. Eso es fortísimo, amados. Esto, ¿sabe qué está diciendo? Que no todos los que se dicen ser cristianos se van a salvar, sino los que están dispuestos a pagar el precio de la prueba. Están dispuestos a crecer, los que están dispuestos a madurar, a llegar a la estatura del varón perfecto, a ser partícipe de los sufrimientos y padecimientos de Cristo. El que está dispuesto, es un justo. Y si ese justo con dificultad se salva, entonces, dice, ¿dónde va a quedar el pecador, el impío? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ya está, ya está. Dios tiene nuestra causa en sus manos. ¿Padecemos? Bueno, es parte del contrato que firmás. Esos que te dicen, llega Jesús, pare de sufrir, mentira. No vas a parar de sufrir. Pablo sufría, los apóstoles sufrieron. Todo aquel que pretenda seguir y hacer la voluntad de Jesús va a sufrir y va a padecer. Va a padecer calumnia, va a padecer persecución de distintas índoles. No, hay países que hay hermanos que están padeciendo una persecución física, donde los matan, los queman, destruyen sus congregaciones, no pueden tener una Biblia. Ha habido persecución, una persecución social y moral acá en Argentina para los que no se han querido vacunar. Y recibieron persecución social y moral. A ver, la presión está, que si era la marca de la bestia, que si no es la marca de la bestia, que esto, que acá, que allá. Entonces, en distintos índoles y en distintos lugares, de distintas formas, siempre vamos a padecer. Unos más, otros menos, unos de una forma y otros de otra. Pero encomendemos nuestras almas a nuestro fiel Creador. Y démosle gloria. Y avancemos. Y avancemos. Porque el Señor viene pronto. Y no estamos en tiempo de jugar. Si tenés la oportunidad y tenés el lujo y el privilegio de haber sido seducido por el Señor y te considere meterte en un desierto para formarte, gloria a Dios. Tal vez hoy no entiendas muchas cosas, pero cuando llegue el momento las vas a entender. Y te vas a acordar de tus miserias como aguas que pasaron. La vida te será clara, más clara que el mediodía. No vas a tener terror de nada que te espante, ni nada por el estilo. Confiado en el Señor, porque vas a entender y vas a comprender que ese proceso que te hizo madurar te lleva a la reflexión y que vas a decir,
Si vivo, para Cristo vivo. Y si estoy en la carne, del Señor soy. Así, ¿cuál es el drama? Si estoy en pie, para Él estoy en pie. Y si muero, caigo para Él. Se acabó, porque no hay otra vuelta. Para un hijo de Dios no hay otra vuelta. No hay medias tintas. No hay grises. No hay matices, grises. No hay intermedio. O sos o no sos. O sos de Dios o sos del diablo. O sos del reino o sos del imperio. Esto es simple, amados hermanos. No hay muchas matemáticas difíciles en esto. Entonces, siempre esto va a depender de lo que vos quieras hacer. ¿Qué es lo que querés lograr con el Señor y en el Señor? ¿Querés ser un excelente hombre de Dios? ¿Un excelente mujer de Dios? Sufrir penalidades. Tenés que sufrirlas. Tenés que padecer. Tenés que formar tu carácter. ¿Saben quién fue perfeccionado por el padecimiento? Dice que Jesús, por lo que padeció, fue perfeccionado. ¿Y quién sos vos? ¿Quién soy yo para decir que no tenemos que ser, que no tenemos que padecer? Si Él padeció y en ese padecimiento fue perfeccionado, ¿cuánto más nosotros? Que nos ayudan, que no vamos a sobrellevar nada más de lo que no podamos, sino que nos alientan a que sigamos y a que avancemos. Un audio llegó de nuestra hermana Teresa de los Naranjos. Dios te bendiga, hermana Teresa. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Gracias a Dios porque está en ese lugar. Es de mucha edificación para mi vida, porque el estudio a mí me encanta. Bendiciones para usted, para toda la familia. Que el Señor esté bendiciendo cada día más, como hasta ahora lo está haciendo su vida. Maxi, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar siempre ahí. Y bueno, a seguir adelante, ¿sí? A seguir adelante. El Señor ya viene pronto. Y en las luchas, en las pruebas, hay que seguir. En las enfermedades hay que seguir, ¿sí? Sabemos que estamos pasando por un proceso para nuestras vidas. A veces no entendemos, no comprendemos, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Les dejo Mateo 24, 13, 14. Bendiciones para todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, mi estimada hermana. Gracias por tu mensaje. Y es así, porque, a ver, nos tenemos que armar de ese pensamiento y tener en claro. Sé que hay momentos difíciles. Eso no quiere decir que no duela, que uno no tenga que llorar, que no se sienta abandonado. El apóstol Pablo dijo, me han desamparado estos hermanos, que caminaban conmigo, pero en un berretín se dieron vuelta. Yo ya los entregué a manos de Satanás, que Satanás se encargue. Pero es difícil, porque uno recibe traiciones, recibe puñaladas, cucharazos, de todo. La espada letal de la lengua. Esa es letal también. Pero bueno, aquí estamos. También mandó un mensaje. Bendiciones, pastor, me gusta escucharlo. Y así aprendemos de la palabra. Comparto Salmo 15, 1 al 5. A ver, Salmo 15. ¿Quién habitará en el tabernáculo? Sí, ¿quién morará en el monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, justo, mira, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y
que en su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y la hermana era Mateo 24. Ahí vamos con Mateo, acá estamos con Matute, estamos. O Matillahu, como le dicen en su nombre hebreo, ¿no? 13:14 dice: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y será predicado el evangelio del reino de Dios a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchísimas gracias por el apoyo, por los mensajes. Pero esto es así. Si nosotros en este caso, a ver, no nos tenemos que sorprender, pero por ejemplo esto es como en el colegio, Maxi. Cuando hay un examen. Si una persona decide ser doctor, enfermero, a ver, va a estudiar para eso. Pero no, para recibirse tiene que pasar por la prueba. Hace poquito mi hermana Jimena se recibió de contadora. Y la luchó porque tuvo como 10 o casi 11 años. Hay gente que esa carrera la hace capaz que 5 años y ya se recibe. Pero siempre por un imprevisto, por los golpes de la vida, por esto, por las situaciones, dejaba, avanzaba, que esto, y se recibió. Pero no le van a dar un título si no pasa los exámenes. Para decir hoy que es contadora, tuvo que pasar la prueba. Entonces, si sos arquitecto, sos enfermero, sos ingeniero, demostralo con el título. Acá también lo mismo. No necesitas un título de teología, porque acá no estamos compartiendo teología, porque ninguno de los apóstoles era ni teólogo, ni esto, ni el otro. Estamos hablando de una realidad. ¿Sos un hijo de Dios? Demostrar el certificado de los frutos del Espíritu Santo. Aleluya, no la tenías a esa, ¿no? Mostrame los frutos, porque por los frutos, porque de uno, ¿cómo que dice? De un árbol de aceituna no sacas uva, ¿cómo es? Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Claro, porque el árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no da malos frutos. Entonces, ¿cuáles son tus frutos en el Señor? El Espíritu Santo tiene amor, benignidad, paciencia, lo sufre, lo soporta. Y si yo tengo el Espíritu, bueno, gloria a Dios. Entonces tengo que mostrarlo. Tengo que sufrir, callarme la boca. No siempre uno se debe callar la boca. Pero, a ver, a veces no vale la pena discutir con gente que no está dispuesta a escuchar o a entender o a razonar. Entonces es más vale callar, pasar por necio para llegar a hacerse más sabio. Son distintas las situaciones. Pero tenemos hermanos que, por ejemplo, que están dentro de la congregación, que tienen pasajes bíblicos, que tienen estudios bíblicos, que esto, que acá, nada, todo lo que me dice, está escuchando el pastor, yo ya lo sé, porque la Biblia, acá, te lo citan así sin la Biblia, sin abrirla la Biblia, los pasajes bíblicos, que esto y lo otro, y siguen estando ahí, 20 años de evangelio, y siguen siendo los mismos mentirosos e hipócritas de siempre. Nada, lo único que tiene es un mero conocimiento que murió ahí, en un conocimiento. Lo difícil es poner en práctica el conocimiento que vas visualizando. Entonces ese conocimiento lo tiene, pero a la vez es falso. Porque quiere utilizar para aconsejarla a los demás, pero él no hace lo que dice. Ni siquiera lo vive. A ver, porque... Y habla más que nada por lo que escuchó de otro. Pero no habla de su propia experiencia. No lo habla de su propia experiencia. Entonces, su consejo suena como un símbolo que retiñe. Suena hueco, no da resultado.
Porque no es creíble. ¿Por qué no es creíble? Porque lo que dice, lo que escribe con la mano, está todo borrado con el codo. Porque dice una cosa que no es. Entonces, si no hay una práctica de lo que yo vivo o digo hacer, es un consejo que no tiene una base firme, que no es creíble, que perdió toda la credibilidad. Vas a escuchar, por eso vas a encontrar personas que cuando vos te leen la palabra, aunque sea el versículo más simple al momento de hablar, sentís que algo te comunica, que hay algo que los respalda, que hay algo que los avala, que hay algo que lleva, que toca, que golpea. Porque tiene un testimonio. Tal vez no tiene grandes conocimientos, pero tiene un testimonio que lo avala, que lo respalda, que es fiel, que ama al Señor, que ha pasado miles de pruebas, que ha sido formado en el fuego, que tiene paciencia, amor, todo, y no tiene gran conocimiento, pero te comparte un versículo y ¡fa! Te la da en la pera. Pero después tenés el otro, que tiene todo el titulado, los grandes estudios, que sabe de todo, y es un símbolo que retiene. Suena hueco. Suena hueco. Estimados hermanos, imagínese usted, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Decía Jesús. Se lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿qué me tengo que dar? ¿20 años para prepararlo? Para que usted entienda algo tan simple como lo que le estoy... Estamos conviviendo hace 3 años y pico. ¿Hasta cuándo, muchachos? A ver si ya dejan la leche y empiezan a comer algo sólido. ¿Cuándo va a ser el tema? ¿Cuándo va a venir el crecimiento? 3 años le llevó al Señor. 3 años y medio preparar a sus discípulos. ¿Cuánto tiempo hace que estás en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Y todavía no entendés. Hoy escuchaba un pasaje que le decía al hermano, ustedes debiendo ser ya maestros, ¿tienen todavía la necesidad que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio de Cristo? No estamos para esto. ¿Te la pruebas? Gloria a Dios. Te entiendo. Ahí se sufre, se padece. ¿Estás en el desierto? También. Pero es el propósito, ¿para qué? Para transformar tu vida, para transformar tu corazón. ¿Sabes qué es lo que pasa en el desierto? Hay un litigio. Un litigio. Y el litigio es una discusión o enfrentamiento entre dos personas que defienden intereses encontrados. Cuando hay un acusado y un defendido en la abogada, bueno, eso es un litigio. Un litigante es una persona que se enfrenta a otro en un juicio. Entonces, cuando uno está en el desierto, hay un litigio ahí. Hay un litigante. En el desierto, te van a dar estatutos, te van a dar a conocer su decreto y las determinaciones las cuales vos tenés que vivir. Y ahí empieza el tire y el floje. Litigás con Dios. Pero esto no, Señor, pero ¿qué va a decir fulano? Pero ¿y mengano? ¿Qué hago? Me da vergüenza, pero acá, que allá. Le pasó a Moisés. Moisés litigaba con el Señor y le ponía excusas. Pero soy tartamudo, Señor. ¿Qué? Y si no me conoce, las miles cosas. En el desierto pasa eso, porque Dios te quiere hacer comprender, te quiere hacer entender, como lo entendió Moisés hasta que fue Moisés. Te traje al desierto. Vamos a leer Deuteronomio 8. ¿Qué es lo que mismo que hizo con Israel el Señor? Esta palabra corresponde para Israel. Deuteronomios 8, 2 y 3. Dice lo siguiente. Y te vas a acordar de todo el camino donde te he traído, dice Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Y en ese desierto también Jehová hizo algo con el pueblo de Israel. ¿Lo llevó para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón.
si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían ni tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hay un litigio, Dios te... A ver, en el camino del Señor es exactamente lo mismo. Decís que amás a Dios, demostrarlo. Pero no a los demás. No a los demás. A Dios se lo tenés que demostrar. ¿Y cómo se lo demostrás? Con hechos. Porque en el desierto se va a descubrir tu corazón. Se va a ver bien clarito tu corazón, para saber qué había en tu corazón. Si bien Dios conoce muchas veces lo que hay en nuestro corazón, Él utiliza todo tipo de circunstancias para revelar también a nosotros mismos lo que verdaderamente somos. ¿Por qué? Aparte, ¿sabes por qué también Dios quiere ver qué es lo que hay en tu corazón? ¿Querés que te diga la verdad? ¿Por qué Dios necesita llevarte a un desierto para probarte qué es lo que había en tu corazón? Porque Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, ¿decís que me amás? A ver, yo quiero verlo. Porque tu corazoncito es perverso, es engañoso y perverso. Y en el Señor, algo que me quedó grabado del pastor Sergio, ¿viste que dice todos son inocentes hasta que demuestren lo contrario? Bueno, acá en el Señor todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Todos los corazones son malos, son perversos, son engañadores, son mentirosos, hasta que demuestren lo contrario. Así funciona para el Señor. Demostrame que tu corazón es genuino, demostrámelo, y en este desierto lo vamos a poner a prueba. Aleluya. ¿Se prueba la fe? Sí, en el hornazo. En ese desierto Dios te va a desarmar, te va a llevar a que vos veas tu interior, y de a poco nosotros mismos vamos a ir viendo lo mentirosos que éramos y lo engañoso que éramos. Pero esto Dios lo hace, ¿sabe para qué? Para que nosotros también demos un vistazo y reconozcamos la necesidad de cambio que tenemos. Te llevo al desierto para saber si habías de guardar mis mandamientos. Jesús dijo, es el autor de la salvación eterna a los que le obedecen. Está la ley de la libertad. Israel le guardaba la ley esa en tabla, los 10 mandamientos, 613 preceptos. Vino Jesús, vino la ley de la libertad, que no es la ley de Moisés. La ley de Moisés caducó, el año 70 caducó. Pero también somos llevados al desierto, probados. Porque nosotros te seguiré, te serviré, te honraré, té con leche. A ver, pase lo que pase, estoy dispuesto a morir por tu causa, Señor. ¿Sabe qué, Pedrito? Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entonces nosotros podemos ver lo que el Señor quiere verdaderamente en nuestras vidas. Te afligí y te hice tener hambre. ¿Sabes por qué es eso también? Porque Dios quiere ver si sos poco en lo fiel. Si vos estás dispuesto acá en lo poco a ser fiel también. Porque Dios lo que quiere es formarte tu carácter y formar tu fe y aumentar tu fe, tu esperanza. ¿En qué sentido? A servir en cualquier circunstancia de tu vida.
Porque Él te necesita en cualquier momento de la batalla. Te quiere en el frente de la batalla. Y cuando Él requiera de tu vida, tengas o no tengas, te necesita. Y vos tenés que estar dispuesto. Y si me sos fiel en esto, yo entiendo y comprendo que vas a ser fiel en todo. En la abundancia también, sí, pero primero tenés que aprender a ser fiel en lo poco. O sea, no es un lugar solamente de prueba también, el desierto. Éxodo 7:16, Moisés le decía a Faraón: deja ir que mi pueblo vaya al desierto para que me sirva en el desierto. Ey, el desierto no es un lugar para lamentar y llorar: ay, Señor, me abandonaste porque no me quiere nadie, porque no me escuchan, nadie me entiende, nadie me comprende, estoy todo dolorido, siento que me muero, siento esto. El desierto es un lugar de servicio. Es momento de negarte a vos mismo y poner en práctica lo que decís. A ver si estás dispuesto a negarte y, a pesar del dolor, la situación o la circunstancia que te está amedrentando, te está afligiendo, estás dispuesto a servir. Así se forma, amados. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe, o sea, por la visualización, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, paz con ciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe qué dice en el original? Nos fanfarroneamos en nuestras tribulaciones. Esa es la palabra. Somos fanfarrones, nos gloriamos en las tribulaciones porque somos escogidos, somos amados por Dios, somos fortalecidos, nos gloriamos, tenemos una esperanza que más allá de las situaciones seguimos adelante y nos gozamos. Romanos 8 dice lo siguiente, el verso 8. A ver, 28, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche, amados, vamos cerrando. Los que aman a Dios. Pero hay algo muy importante. Sabemos que los que aman a Dios, tenemos plena certeza y pleno conocimiento que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Siempre hablo de un proverbio irlandés que dice lo siguiente: no puedo detener los cuatro vientos, no los puedo detener, pero puedo construir un molino. De esta circunstancia, de esto malo que me está pasando, sé que de alguna forma esto me va a ayudar a bien a mí, porque me forma, porque me ayuda a crecer, porque aprendo, porque maduro. Por lo demás, hermanos, a toda la amada audiencia, gracias por la grata compañía, gracias por estar ahí. Y si Dios permite así, y si no viene antes, martes que viene a partir de las 18:30. No, ya les mandé. Iba a llegar tarde. De las 18, amados, hasta las 20. Despertando conciencia. Shalom, nos vemos.